Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a esta tercera sesión del curso de Python y hoy vamos a hablar de los tipos y de las estructuras de datos. Si revisamos el temario, primeramente hablaremos de los tipos de datos simples, como son los datos enteros o lo que sería el tipo int. Después veremos los números reales, en inglés también conocidos como el tipo float. Después veremos los números complejos. En el segundo punto pasaremos a ver lo que son los datos o los tipos de datos lógicos o booleanos. Después hablaremos de las cadenas de caracteres o también conocidas como strings. Y ya pasaremos a las estructuras de datos, comenzando primero con listas. Luego veremos lo que son las tuplas o en inglés tuple. Después pasaremos a los sets, después a los frozen sets, para finalmente ver los diccionarios y hablar de los conceptos de casting y mutabilidad. Bien, estamos en el ejercicio 3.1 y vamos a empezar con los tipos de datos numéricos. ¿Vale? Empezaremos hablando del tipo entero o también conocido como int. Lo llevamos utilizando desde que comenzó el curso. Y hemos visto, por ejemplo, funciones como la función type, a la que le podíamos pasar una variable de cualquier tipo y nos indicaba de qué tipo, ¿de acuerdo?, era esta variable. En realidad, recordemos que en Python todos son objetos, así que realmente la función type nos dice a la clase a la que pertenece un objeto, ¿de acuerdo? Con lo cual, un elemento, una variable de tipo entera, diremos que es un objeto de la clase entera, de la clase int. Matemáticamente los números enteros son un conjunto, ¿de acuerdo?, de números positivos y negativos que no tienen parte decimal. Bien, es cierto que en otros lenguajes existen distintos tipos de enteros según la memoria que ocupan, es decir, según el rango que tienen, pero en Python solamente tenemos un tipo de número entero, ¿de acuerdo? Y ese es el que pertenece a la clase int. Recordar también que hay una función que es la función int a la que le podemos pasar un número real y lo que haría sería descartar esa parte decimal, ¿de acuerdo? Y devolverme solamente la parte entera. Y ahora pasemos a ver los ejemplos. Primeramente vamos a representar un entero, ¿de acuerdo?, con un valor muy alto. Para que veamos la capacidad que tiene Python de representación, como digo, de lo que son datos numéricos. Si definimos la variable x y le asignamos el valor 250 elevado a 250, esto nos va a dar un número entero muy alto. De hecho, mirar la salida de este valor, ¿de acuerdo? Si lo mostramos con la función print. Además, si con la función print llamamos a la función type y le pasamos esa variable x, pues nos dice que es una variable de tipo entero, o lo que es lo mismo, un objeto de la clase int. Lo que sería el rango del tipo numérico, eso ya depende del ordenador que tengamos. A día de hoy, pues todos los ordenadores son muy similares y pueden representar valores muy grandes o valores muy pequeños, pero que sepáis que dependiendo de la potencia de vuestro ordenador, pudiera darse el caso de que Python pudiera representar un rango de valores mucho más amplio. Bien, ahora vamos a ver lo que son el almacenamiento de valores en distintos sistemas numéricos. Para que os hagáis una idea, nosotros los humanos siempre estamos trabajando en el sistema numérico decimal, pero existen otros como el binario, el hexadecimal o el octal. No voy a entrar en profundidad a lo que es cada sistema y mucho menos a realizar operaciones en otros sistemas numéricos. Si os interesa, os dejaré un link, de acuerdo, con otro curso que tengo de introducción a la programación con el lenguaje C, de acuerdo, y ahí sí que tengo un tema donde realizamos muchísimos ejercicios de lo que son operaciones con distintos sistemas numéricos, ¿de acuerdo? Aquí simplemente lo voy a explicar por encima para que entendáis el concepto y poder continuar con el curso. Bien, como os decía, aunque trabajemos con distintos sistemas numéricos, cuando usamos la función print, ¿de acuerdo?, dicha función siempre convierte el valor a lo que sería el sistema decimal.
Imaginar que definimos la variable binario y le asignamos este valor. Como veis, el valor comienza por los caracteres 0 y b y seguido de 3 caracteres, el 1, el 0 y el 0, ¿de acuerdo? Ahora no estamos en sistema decimal, por lo tanto no diré 100, ¿de acuerdo? Diré 1, 0, 0. Entonces esto es un valor binario, ¿de acuerdo? Entonces estamos asignando a la variable binario un valor entero binario. Si quisiéramos convertir este valor de binario a decimal, lo que tendríamos que hacer es, comenzando de derecha a izquierda, tomar cada dígito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este primer dígito decimos que es el dígito que está en la posición 0. El siguiente sería el dígito que está en la posición 1. Y el siguiente el dígito que está en la posición 2. Entonces tenemos que coger, por ejemplo, el dígito de la posición 0 y multiplicarlo por 2, porque estamos en binario, decimos que en binario la base es 2, y elevar dicha base a la posición en la que se encuentra ese dígito, que sería la posición 0. Bien, 2 a la 0 es 1 y 1 por 0 es 0. Después cogeríamos el siguiente dígito, que sería el 0, lo multiplicaríamos por la base 2 y lo elevaríamos a su posición, que es la posición 1. 2 elevado a 1 es 2, ¿de acuerdo? Y 2 por 0 es 0, con lo cual 0 más 0 es 0. Y finalmente cogeríamos el último dígito, ¿de acuerdo? Lo multiplicaríamos por la base 2 y lo elevaríamos a la posición en la que se encuentra. Es decir, 2 elevado a 2 es 4 y 4 por 1 es 4. Así que el valor binario 100 representaría al valor decimal 4. Después definimos otra variable llamada hexadec, a la que asignamos un valor, ¿de acuerdo? Entero. Esta vez vemos que comienza por los caracteres 0x y después el número, el valor sería 17, ¿de acuerdo? Este sería un valor hexadecimal. Si queremos convertir un valor entero hexadecimal a decimal, tenemos que hacer lo mismo que hemos realizado anteriormente, pero en lugar de utilizar base 2, utilizaríamos base 16. Si realizamos toda esta operación, daría 23. Decimos que el valor hexadecimal 17 equivale al valor decimal 23. Bien, definimos otra variable llamada octal. 0o quiere decir que estamos en sistema octal. Y para convertir un número octal a número decimal, lo único que tendríamos que hacer es coger el número, el 720, y hacer lo mismo, pero utilizando la base 8, ¿de acuerdo? Y si hacemos eso, veríamos que el número es el 464, así que el valor octal 720 equivale al valor decimal 464. Bien, si ahora utilizamos la función print y mostramos el contenido de cada una de las variables que hemos creado, así como los tipos de cada una de ellas, veremos que el primer valor en decimal será el 4, el segundo valor en decimal será 23 y el tercer valor en decimal será el 464. Y en todos, ¿de acuerdo?, vemos que pertenecen a la clase int, es decir, en realidad hemos definido variables de tipo entero. Lo que ocurre es que en lugar de utilizar la notación decimal, hemos utilizado otras notaciones numéricas. Bien, os comenté que Python puede representar rangos de valores o muy altos o muy pequeños. En el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo?, quiero mostrar un valor muy alto, ¿de acuerdo?, que sería 5 exponencial a la 200 elevado a 2, y este valor es tan grande, ¿de acuerdo?, que provocaría un error de overflow, ¿de acuerdo?, es decir, un desbordamiento de la memoria. Si le pulsamos a ejecutar, como veis, aquí me dice que en la línea 29, ¿de acuerdo?, esta instrucción ha provocado el error overflow, ¿de acuerdo?, es decir, un resultado demasiado largo para poderlo representar. Bien, en el siguiente ejercicio vamos a hablar de una función que es la función getSizeOf, a la que le podemos pasar una variable y lo que haría sería devolvernos la cantidad de bits que esa variable ocupa en memoria. Para ello utilizaremos un módulo nativo de Python, que es el módulo sys, con lo cual lo importaremos con la instrucción import y después crearemos la variable x a la que asignaremos el valor 5 elevado a 10.000. Creamos la variable y a la que asignamos el valor 10. Y ahora vamos a ver con la función print, ¿de acuerdo?, lo que ocupa cada variable. Así que mostramos el mensaje x ocupa en memoria
y después llamaremos al módulo, al método, a la función getSizeOf del módulo sys y le pasaremos respectivamente x e y, mostrando después el mensaje bits y después el tipo de cada una de esas variables. Si ejecutamos, bien, la salida sería esta, con lo cual vamos a analizar. Mirad, X me dice que ocupa en memoria 3120 bits, ¿de acuerdo? Y que es de clase entera. Mientras que Y dice que ocupa en memoria 28 bits y también me dice que es de clase entera. Como veis, Python, en función del rango del número que tenga que representar, él automáticamente va a crear una variable con más o con menos bits. Por supuesto, en vuestros computadores, dependiendo del procesador que tengáis y demás, estos valores pueden cambiar. A lo que me refiero es que nunca en Python una variable va a tener o va a ocupar un número de bits fijo, ¿de acuerdo? Es decir, en función, como digo, del rango del dato que tenga que representar, pues ocupará más o menos bits. En el siguiente ejemplo estamos viendo el uso de la función int, ¿de acuerdo? Creamos la variable b a la que le pasamos, a la que le asignamos la llamada a la función int, pasándole el valor 116.6. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la parte decimal se va a descartar y nos va a devolver la parte entera, es decir, el 116, como así podemos ver cuando mostramos la variable b con la función print. El siguiente tipo de datos numérico del que vamos a hablar es el float, o también conocido como número real o número decimal. Por supuesto, como ya vengo diciendo, también se podrá utilizar la función type con una variable de tipo float, y matemáticamente pues el conjunto de los números reales serían aquellos positivos y negativos que tienen tanto parte entera como parte decimal. Sigo diciendo que en otros lenguajes existirían también distintos tipos de números reales. Pues bien, en Python solamente existe un tipo, que sería el float, y en función del número que tenga, del rango que tenga que representar, pues él ya, como hemos visto, ajusta el número de bits de esa variable float. Tenemos una función que es la función float, ¿de acuerdo? Que lo que haría sería lo contrario a la función int, es decir, esta vez convertiríamos un número entero en número decimal, y lo que haría sería pues añadirle en la parte decimal, es decir, el punto 0. En el siguiente ejemplo definimos una variable r a la que asignamos el valor decimal 125.789 y vamos a mostrar con el print esa variable y su tipo, ¿de acuerdo? Y esta es la salida. ¿Veis? Estamos viendo la representación de la variable decimal y nos dice que es un objeto de la clase float. Bien, vamos a ver un ejemplo de notación científica. Vamos a definir dos variables. La primera es num, a la que asignamos el valor 2,14 por 10 elevado a la menos 4, ¿de acuerdo? Que sepáis que hay otra forma de expresar esto, que es mediante notación científica. Como vamos a ver en la siguiente instrucción, definimos la variable num2 y le asignamos el valor 2.14 e a la menos 4, es decir, esto y la anterior expresión es lo mismo, ¿de acuerdo? Solamente que esta es la forma a la que llamamos notación científica. Si mostramos el contenido tanto de la variable num1 como de la variable num2, ¿de acuerdo? Esta es la salida. Vemos que num1 tiene esta salida 0,000214 y num2 tendría esta, pero bueno, que este valor tiene más precisión, ¿de acuerdo? Pero en realidad se trata del mismo número. Bien, si os estáis preguntando cómo podríamos hacer que ambas variables tuvieran la misma representación en pantalla, pues mirad, así se hace. Vamos a hacer que la variable num1, ¿de acuerdo?, tenga un formato. ¿Y cuál va a ser ese formato? Pues estamos diciendo que la parte entera la vamos a dejar, ¿de acuerdo? La dejamos en blanco y luego ponemos 6f. 6f quiere decir que vamos a querer representar 6 posiciones o 6 dígitos de la parte decimal, y después .format, llamando a la función format y pasándole la variable num1 para indicarle que ese formato lo queremos solamente en la variable num1, y después mostramos el contenido de la variable num2. Así que, como veis, esta es la salida. Ahora hemos conseguido que ambas variables tengan la misma representación. Finalmente vamos a ver lo que ocupa cada una de las variables en memoria utilizando
llamando también a la función getSizeOf. Observar que ya no es necesario volver a importar el módulo sys porque ya lo hemos hecho en el ejercicio, en el ejemplo anterior. Así que esta sería la salida. Tanto num1 como num2 en este caso ocupan 24 bits, como es lógico porque realmente, aunque hemos utilizado dos notaciones distintas, pero en realidad ambas variables tienen el almacenado un valor idéntico, así que es lógico que ocupen en memoria la misma cantidad de bits. Bien, en Python, al contrario de lo que ocurría con el tipo de datos int, los valores float sí que tienen un valor mínimo y un máximo de representación. De hecho, podemos utilizar un método del módulo sys, ¿vale? Bueno, dos métodos realmente, el método float /info.min y el método float /info.max, que lo que nos va a mostrar es el valor mínimo y el valor máximo, ¿de acuerdo? De representación de los números reales. Esto puede depender de vuestro, en cada equipo puede ser que sea un valor. Como veis, aunque son valores muy grandes y muy pequeños, pues en Python sí que tenemos un límite, por decirlo así, tanto en el valor máximo como en el valor mínimo que podemos representar de un dato real. ¿Qué ocurriría si sobrepasamos esos límites máximos y mínimos? Imaginaros que defino dos variables, num3 y num4. A la primera le voy a asignar este valor, el 1,79 elevado a la 309, y a num4 le voy a asignar el 2,22 elevado a la menos 500. Como veis, estoy intentando exceder esos límites. Si muestro esos números, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la salida? Pues en el primer caso nunca va a dar error, pero en el primer caso me va a mostrar inf, ¿de acuerdo? De infinito, es decir, cuando pasamos el límite hacia arriba, pues ya nos daría lo que viene a ser infinito, ¿de acuerdo? Un número que ya no lo puede representar. Mientras que si nos vamos hacia los números pequeños, pues me sale 0.0, es decir, en ambos casos no da error, pero si me excedo por arriba me dice infinito, y si me excedo por abajo 0.0, es decir, que esos valores ya son tan grandes o tan pequeños que ya no los puede representar. En otros lenguajes de programación se produciría un error, ¿de acuerdo? Python lo gestiona internamente y en lugar de producir un error me muestra esta salida tan característica. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo convertir un valor entero a real. Pues bien, utilizando la función float, creamos la variable b a la que asignamos la llamada a la función float pasándole, por ejemplo, el valor 116. Si mostramos el valor de b, ¿qué es lo que ocurre? Pues como os decía, añade la parte decimal como podéis ver aquí, con el punto 0, así que obtendríamos 16.0. Y el último tipo de dato numérico que vamos a ver es el complex, o también conocido como número complejo. Bien, por supuesto seguiremos utilizando la función type, ya os he dicho que vale para todo tipo de datos. Bien, para poder explicar lo que son los números complejos vamos a hacer un pequeño repaso a los distintos conjuntos numéricos. Si tenéis frescas las matemáticas, recordaréis que los números enteros o naturales son todos aquellos que no tienen parte decimal. Por ejemplo, ejemplos de números enteros o naturales serían el 3, el -1, el 10. Luego estaría el conjunto de los números racionales, que son los que pueden expresarse como una fracción de enteros, por ejemplo 3 dividido 10, 7 novenos. Luego tendríamos los números irracionales, que son aquellos que no pueden expresarse como una fracción de números enteros, por ejemplo el valor pi, ¿de acuerdo? Decimos que es un irracional. Luego estarían los números reales, que son el conjunto de todos los anteriores. Después estarían los números imaginarios, que es el conjunto de los números reales acompañados de la constante i, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ejemplos de números imaginarios serían 4i, 3,7i. Y finalmente estarían los números complejos, que son aquellos que tienen dos partes, una parte real y otra parte imaginaria, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, esto sería un número complejo, ¿de acuerdo? El 5 más 5i, o por ejemplo, creamos la variable d y le asignamos 1.3 menos 10.3i. Por ejemplo, también podemos tener números complejos que no tengan parte real, por ejemplo, como veis aquí, 2.56i. El uso de los números complejos
¿de acuerdo? Se utiliza en física, en matemáticas, en ingeniería, ¿vale? Ya que es muy fácil representar un número complejo como un punto en un eje de coordenadas. En Python utilizaremos la librería CMath, ¿de acuerdo? Que podéis consultar aquí lo que sería su documentación, y esta librería, entre otras cosas, me permite trabajar con números complejos. ¿Cómo vamos a crear un número complejo? Podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, aquí en la primera forma vemos que simplemente con definir la variable y asignarle lo que sería el número complejo de forma manual, pues ya automáticamente lo estaríamos creando. Si luego mostramos con la función print el valor de c y el tipo al que pertenece la variable c, pues esta es la salida. Me dice que el valor es 3 más 5j. Por cierto, en los ejemplos que ya habéis visto anteriormente utilizábamos i. Pues bien, el compilador de Python utiliza j. Por cierto, no confundáis que aquí j, ¿de acuerdo?, no es una variable. Decimos que es la parte imaginaria. No penséis que j es una variable y que se va a multiplicar el valor de 5 por esa variable, no. Y como veis, el tipo al que pertenece la variable c, ¿de acuerdo?, es complejo. La segunda forma de definir un número complejo, utilizando la función complex. A la función complex se le pasa dos parámetros, la parte real y la parte imaginaria. Aquí no haría falta acompañarla de lo que sería la letra j. Entonces, si mostramos nuevamente el valor de c, pues aquí lo vemos. Ahora mismo tenemos el número complejo 3.2 más 19j. ¿Veis? Y por supuesto la variable c continúa siendo de tipo complejo. Y ahora vamos a ver pues las operaciones aritméticas más básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Lo que es la suma y la resta es más evidente porque se suman o se restan las partes. Por ejemplo, aquí, como vemos, la suma de a más b, pues simplemente sería sumar la parte real, es decir, 4 más 1, 5 en este caso, y las partes imaginarias, 3 más 1, 4. A más b daría 5 más 4j. En la resta, pues igual, restar 1 menos 4 menos 3, y la parte imaginaria 3 menos 1, 2. Así que a menos b daría menos 3 más 2j. Luego la multiplicación y la división, pues bueno, con números complejos ya es algo más elaborado y bueno, no es objetivo de este curso. Simplemente os indico que Python puede trabajar con números complejos, y ya aquellos que queráis profundizar más en matemáticas, pues ya tenéis muchísima documentación. Y finalmente tenemos un método que es el método conjugate, ¿de acuerdo?, que es un método que tiene todo número complejo, ¿de acuerdo? Por eso podemos utilizar aquí a.conjugate o b.conjugate, y que me va a permitir hacer el conjugado, es decir, la negación de la parte imaginaria. Así que, por ejemplo, a conjugate me mostraría 1 menos 3j, ¿de acuerdo? Y b conjugate me mostraría 4 menos 1j. Como veis, ha negado lo que es la parte imaginaria.